Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación del libro titulado Psicopatía, Trastorno o Criminalización y Etiquetamiento. Este libro analiza la construcción del concepto de psicopatía y su relación con la criminalización social. Explora la historia y desarrollo del concepto desde sus orígenes en la psiquiatría hasta su uso actual en la criminatología y la política de seguridad. El autor Pablo Gonzalo Ortiz Beltrán nos acompaña el día de hoy. Él es licenciado en psicología por parte de la UNAM, con el trabajo de tesis manual para la formación de perito de psicología jurídica y forense. Es psicoanalista y maestro en criminatología política y criminal. En su experiencia profesional, catedrático de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, impartiendo la materia de criminatología, Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, jefe de Unidad Departamental de Psicología en el CEA de San Fernando, jefe de Unidad Departamental de Rehabilitación Terapéutica en la Subdirección de Políticas e Internamiento, al igual que es perito en psicología. También nos acompaña el comentarista, el doctorante Alan García Huitrón. Candidato a doctorado en Sociología por la Universidad Nacional de Autónoma de México, la UNAM, especialista en Criminatología por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, maestro en Derechos Humanos y, y la Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Criminatología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Es docente en diversas instituciones y conferencista en ciertos eventos de carácter nacional e internacional. Coordinador en diseño e implementación y evaluación política pública a nivel federal, estatal y municipal sobre prevención de la delincuencia. Y sin más que decir, le otorgo la palabra al catedrático Alan. El micrófono está desactivado. Ahí está ya. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, okay. Todo listo. Muchas gracias, Carla. No, al contrario, muy agradecido de tener este espacio, de que nos hayan prestado este espacio al maestro Pablo y a mí para en esta ocasión pues presentar esta extraordinaria obra que escribió el maestro Pablo, que como bien dicen se intitula Psicopatía, Trastorno o Criminalización y Etiquetamiento. Yo me voy a permitir hacer algunos comentarios que les recomiendo, ¿no? Es una disruptiva, ¿no? Ante el contexto que hoy vivimos, ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Así es que yo me voy a permitir hacer algunos comentarios como al margen, algunos muy precisos, para invitar a la obra. De alguna forma las presentaciones del libro pues tienen esa finalidad, ¿verdad? Que conozcan a grandes rasgos este libro, esta obra, y que puedan pues interesarse, puedan ir a comprarlo terminando esta sesión y gasten en algo que es muy valioso, ¿no? Miren, en primer lugar, bueno, felicitarte, Pablo, la verdad que sabe lo difícil, ¿no? Muchas veces también publicar, ¿no? De alguna forma encontrar las editoriales, encontrar todos los apoyos para que puedan salir estas obras. Entiendo que esta obra es producto de tu investigación que elaboraste para obtener el grado de maestro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así es que todavía aún mayor a un mayor peso, ¿no? A un mayor esfuerzo que quisiera yo, en primer lugar, pues, externarte, ¿no? Externarte mis felicitaciones. Por otro lado, también, digamos que si bien es complejo, como les decía, escribir y publicar, pues todavía lo es aún más cuando se tocan estos temas de alguna forma incómodos, ¿no? Detrás de cámaras, cuando Pablo me invitaba, como esto, ¿no? En un contexto, el las
todo este enfoque cuantitativo y en la psicología también las métricas, etcétera, etcétera, pues una obra que trata como de repensar todos esos enfoques, tratar de mirarlos de manera crítica, pues no es fácil hacerlo, y me parece que la obra lo logra de una manera extraordinaria, ¿no? Ahora a mí me gustaría como mirar un poco o reseñar el contexto o algunas características del contexto que hacen que la obra tome relevancia en el que escribe el Víctor Payal, doctor Víctor Payal, que ahora es profesor de tiempo completo en la FES Acatlán, da algunos visos, ¿no? Da algunas ideas clave importantes a partir de las cuales la obra del maestro Pablo pues toma relevancia, repito, ¿no? El primero de ellos, de alguna forma, me parece que es la violencia, ¿no? Vivimos en un contexto pareciera altamente violento, ¿no? Independientemente de si es real o no, la difusión masiva que se da a los casos, a los acontecimientos, de alguna forma tengamos una violencia, que pareciera todo es violencia, que la violencia está desbordada por aquí, por allá, en este estado, en el otro estado, en un país, en otro, etcétera, etcétera. Y también me parece que el contexto de la violencia no se podría entender también sin la incapacidad de los gobiernos por resolver esas problemáticas, ¿no? Me parece que ese es un contexto en el cual hay reclamos, ¿no? De la sociedad o de diferentes sectores de, bueno, ahora sí tenemos que hacer algo, la violencia, ahora sí tenemos que proponer cosas, ahora sí tenemos que ver el problema, ¿no? Entonces, ese contexto de violencia y de incapacidad se convierte muchas veces en reclamos sociales legítimos, por supuesto, pero que en esa sintonía, ¿no? Muchas veces se dan respuestas improvisadas, respuestas que no atienden el problema estructural, el problema de fondo. Me parece que la psicopatía, ¿no? Se ha convertido en un comodín, como bien dice Pablo, ¿no? Para atender estos reclamos, para atender este contexto de violencia, de incapacidad. Ya no se puede hacer otra cosa más que acudir, ¿no? Y además acudir a la ciencia, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante también como una varita mágica, ¿no? Entonces me parece que es importante entender ese contexto, ¿no? De mucha violencia, incapacidad, después vienen los reclamos, acto seguido esta improvisación, ¿no? Y que muchas veces se cae en los excesos, ¿no? En los excesos. Me parece que es importante subrayar que el maestro Pablo, por supuesto, no niega la existencia de ciertos rasgos, ¿no? De psicopatía, no, su libro no pone en duda, o bueno, sí pone en duda el constructo en sí, pero de alguna el maestro relativo de este término, de esta categoría, repito, para prácticamente cualquier cosa, ¿no? Es como un comodín, les decía, ¿no? Que se utiliza por muchos sectores, por muchos personajes, para precisamente dar estos visos de esperanza, ¿no? De poder entender esto que es inentendible, ¿no? Ya el maestro Pablo, recuerdo en el libro, habla precisamente de cómo en la construcción precisamente del concepto de psicopatía, pues estuvo ahí la incertidumbre, ¿no? La psiquiatría, en este intento de explicar la conducta delictiva, pues es cuando surge ahí este concepto, ¿no? De psicopatía que no está muy claro, ¿no? Entonces, ese contexto me parece como muy importante, ¿no? Repito, este contexto de mucha violencia, países, los gobiernos, pues muchas veces utilizan prácticas no efectivas, ¿no? Como muy mediáticas, ¿no? Haciendo un uso excesivo de ciertas categorías, de ciertos conceptos, como en este caso sucede con la psicopatía, ¿no? Otro punto que también me gustaría como subrayar es el autor, ¿no? Al autor también yo hablo de 3 características que me parece fundamentales que reúne Pablo en este texto y posiblemente queremos también estar seguros de que este libro será el primero de muchos. En primer lugar, la interdisciplinaridad, ¿no? Pablo, como saben,
pues no solamente es un psicólogo, sino que también tiene estudios de maestría en criminología. Entonces, eso le permite de alguna forma explorar, tocar, ¿no? Acariciar la bendita interdisciplinariedad que hoy es fundamental para escapar de los relativismos, de las superficialidades y entrarle de lleno, de manera seria, al pensamiento complejo. En segundo lugar, yo destacaría esto que le llamo la experienciabilidad, ¿no? Pablo, también como pudimos observar en su nota curricular, pues ha de alguna forma, y en este texto se observa, ha articulado, ha armonizado precisamente la parte práctica con la parte teórica. Pablo, como un dentro de la práctica de la psicología clínica, pero no solo eso, sino que también en este libro pues reflexiona, ¿no? A distancia de toda esa experiencia, desde una meseta teórica, desde un postulado complejo, desde una perspectiva del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente yo diría la antisocialidad del maestro Pablo, ¿no? El doctor Víctor Payá habla en su prólogo, ¿no? Un poco que dice que tú te autonombras como un psicólogo no convencional, ¿no? Y yo pensaba un poco en esta categoría, pues eso sí, completos, en el sentido de ir en contra de ciertos postulados teóricos, académicos, ¿no? Dentro de la ciencia. Recordaba yo, por ejemplo, a George Jung, no sé si lo ubicas, George Jung, que también por ahí fue un antisocial dentro de la criminología, rompiendo paradigmas, ¿no? Etcétera, en sus últimos años. Entonces, eso lo vemos cuando el maestro Pablo pues hace una articulación también, pero en este caso del saber ser, ¿no? Entre la práctica clínica y la perspectiva crítica, ¿no? Entonces, me parece que esas tres características muy bien podrían, en este momento, ¿no? Digamos, como definir o acercarnos a la persona del maestro Pablo, ¿no? La interdisciplinariedad, la antisocialidad y la experienciabilidad, ¿no? En esos tres ámbitos del saber, ¿no? Del saber hacer, saber y el saber ser. En otro punto también, digo, un poco también para que conozcan la obra, ¿no? El título, el objetivo y la estructura. El título, como ya ustedes pudieron escuchar y están viendo aquí en la pantalla el libro, ¿no? La portada del libro, es Psicopatía, Trastorno o Criminalización y Etiquetamiento. Es un libro que sale publicado casi prácticamente a mediados del 2023. Esperamos también del mismo, sale publicado en una editorial que se llama Sapient Literatum, ¿no? Que me puse a buscar ahí qué significa, ¿no? Y quiere decir literato inteligente, ¿no? Digamos que escritor o lector también, ¿no? Lector inteligente. ¿Cuál es el objetivo que traza, que podemos entrever entre líneas en este extraordinario libro? Me parece que podríamos definirlo así. El objetivo de esta obra es abordar críticamente la construcción del polisémico concepto de psicopatía, los intentos, ¿no? Como una categoría psíquica, y su evidente, pero casi siempre oculta, relación con su particular visión de un universo social, ¿no? Sustentado en el estigma y en la criminalización social. Como les decía, el maestro Pablo no niega la neurociencia, no niega los avances, no niega de forma tajante el concepto en sí o las posibilidades de poder aplicar este concepto a ciertas circunstancias, sino más bien él lo que busca es evidenciar cómo en los últimos años se ha hecho un uso político del diagnóstico de personalidad, que justifica lo que yo llamaría un poco de la mano de Massimo Pavarini, el gobierno de la punibilidad, ¿no? Donde en efecto vemos una serie de prácticas como el encierro, como la tolerancia cero, la militarización, la monstruosidad también como una categoría para darle sentido, ¿no? O darle una razón única a lo que observamos, a esta violencia, como les decía, desbordada, a partir, por supuesto, del etiquetamiento y de la criminalización. Es poner en juicio, ¿no? Diría yo, lo que hace este supuesta esencialidad de las categorías psiquiátricas y psicológicas, en este caso de la psicopatía o de la normalidad, del trastorno de personalidad, de las teorías de la desviación social. Y
por el contrario, promover un uso responsable, un uso cautelar, ¿no? En las últimas páginas del libro del maestro Pablo nos habla de propuestas, ¿no? Y una de ellas, la primera de ellas, es precisamente tener cautela, ¿no? Ante los reportes de supuestas de supuesta cientificidad, ¿no? De estos gobiernos, ¿no? La estructura son cuatro capítulos que se extienden en casi 322 cuartillas, aunque cabe decir que prácticamente la mitad del libro pues tiene que ver con los anexos, ¿no? Ya comentaremos más adelante. El último capítulo se dirige a un estudio empírico, estadístico, ¿no? En una pequeña muestra, bueno, una muestra sobre las prisiones, la población en el sistema penitenciario. Entonces, gran parte del libro, ¿no? De la extensión del libro, la otra mitad, pues tiene que ver con los anexos, ¿no? Con todas esas solicitudes que hizo el maestro a través de transparencia para sustentar también de alguna forma, ¿no? No es de que se los haya sacado de la manga, o ahí están los anexos que le dan también soporte a esa parte, ¿no? Como empírica, más empírica del libro. Como les decía, el prólogo lo escribe el doctor Víctor Alejandro Payá, que da un panorama de alguna forma como actual, vigente, sobre los aspectos clave dentro de los cuales la obra cobra gran relevancia, ¿no? Ahí subrayo dos cositas que menciona Payá cuando dice la discusión sigue abierta, ¿no? La discusión sobre el papel del diagnóstico clínico sigue vigente, y es allí donde precisamente toma posición Pablo y nos regala esta extraordinaria obra que sin duda será de consulta obligada para quienes no solamente estén al frente de estas prácticas psicológicas, clínicas, ¿no? Criminológicas dentro de prisión, sino también para los estudiantes, para los investigadores que también estén en esa sintonía crítica, ¿no? de estas prácticas. ¿A quién mata el asesino? Dice Payá, ¿no? Y sigue siendo una pregunta que podríamos hacernos hoy, mañana y siempre, y habría discusión, ¿no? Habría discusión, perspectiva, de que la analizamos. En la introducción, ¿no? Que es como también el primer punto de esta obra, me parece que el aspecto más importante y que aplaudo, ¿no? De alguna forma, es que el maestro Pablo de alguna forma descubre el sistema o la estructura funcional desde la cual la psicopatía tiene sentido, ¿no? Eso me parece que es muy importante, es de aplaudir. Es decir, no es un libro solamente sobre el concepto de psicopatía o sobre cómo se mide, sino que es una obra que intenta, que lo mencionas por ahí, creo que habla de ¿no? Se posiciona el concepto en particular en el cosmos, ¿no? Político, jurídico, científico, y sus procesos, sobre todo, ¿no? Esto que yo llamaría como el proceso acabado, ¿no? Que al final de cuentas se expresa en la psicopatía, pero que tiene que ver primero con la desviación, después con la patologización y finalmente con la criminalización, evidenciando que la psicopatía, más que una categoría científica de la verdad, es un discurso ideológico, ¿no? Si existe su existencia, una anormalidad, además, signos de delincuencia. La conducta antisocial no define por sí misma un trastorno, ¿no? Son como algunas ideas que yo extraigo por ahí. La conducta antisocial no es una enfermedad mental, ¿no? La psicopatía no se puede definir por la conducta, ¿no? Es una forma de ser. La psicopatía, como Comodín les decía, ¿no? Como en los últimos años a todo prácticamente le queremos llamar, ¿no? Psicopatía, niños psicópatas, mujeres psicópatas, adultos mayores psicópatas, etcétera, políticos psicópatas, ¿no? Ahí se pierde un poco, ¿no? La rigurosidad que requiere en la ciencia en términos generales, pero en particular en este sentido, ¿no? De que es una etiqueta que tiene consecuencias, ¿no? Por eso el maestro Pablo incluso al final también nos habla de que la psicopatía es un estigma, ¿no? Que genera daños, que genera efectos hacia la persona. Hablas también, por ejemplo, una de las cosas que hace que la psicopatía pues esté como inestable son estas dos tradiciones, ¿no? De las que hablas, de la americana, la alemana, que son opuestas y se contradicen una a la otra sobre qué días, sobre qué elementos, qué características se debiese cumplir.
Este aspecto que es fundamental, ¿no? Que tú dices, bueno, es incorrecto equiparar lo psicopático con lo antisocial, ¿no? Y por lo tanto también la errónea idea, ¿no? La creencia como muy generalizada de que todos los delincuentes son psicópatas y todos los psicópatas son delincuentes, ¿no? Y que al final muy bien corroboras, verificas con el estudio, ¿no? Con el estudio empírico, a partir del cual mencionas que no todos los internos son psicópatas, ¿no? Toda esta parte, esto también me parece al final de la introducción cuando dices, toda teoría e hipótesis están invariablemente circunscritos a un discurso argumentativo que se apoya en el mito de la cientificidad, generando una mirada miope y simplista, ¿no? Ideológica. No se trata, por supuesto, de ir al vacío y negar todo, tan solo de denunciar la incongruente pretensión de que la teoría obligadamente señalará unívoca e inequivocadamente el camino a seguir, ¿no? Me parece que hay, en varios aspectos, en varias partes del libro, me parece que trasciendes, ¿no? A la crítica solamente sobre un concepto y por ahí acaricias o tocas, ¿no? De manera marginal, que sería tal vez interesante, ¿no? En un segundo libro hacer ya una crítica mucho más general a estos mitos de la cientificidad. En efecto, como sabemos, hoy en día la ciencia, pues, se ha convertido en el único, de alguna forma, en el único conocimiento válido, comprobable, medible, objetivo, ¿no? Y si alguien dice, pues la ciencia lo dice, ¿no? En alguna ocasión, me acuerdo que en una ponencia en Tlaxcala, si no me recuerdo, yo hablaba de ese uso político de la ciencia, ¿no? Como por ejemplo cuando los pobres científicamente son delincuentes, ¿no? O Trump es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos y lo dice la ciencia, ¿no? Entonces, ese tipo de excesos, ¿no? Me parece que son importantes combatirlo y lo mencionas, ¿no? Independientemente de tu observación muy particular sobre el concepto de psicopatía, sobre el modelo médico positivista, etcétera, haces, ¿no? Lanzas esta crítica que me parece muy importante seguir, ¿no? En esa línea, sobre todo en el marco de la transdisciplina, ¿no? En el marco del pensamiento complejo, que de alguna forma, pues, estando otras miradas no científicas para también comprender el mundo, ¿no? ¿Desde dónde se habla, no? Dices que tú va más allá, ¿no? De esas tres, o de esos tres grandes paradigmas de la criminología, ¿no? El positivismo, el interaccionismo simbólico y la crítica, y que te sitúas, ¿no? En el discurso lenguaje para mostrar cómo determina el pensamiento, la interpretación, el saber y la verdad. La epistemología como discurso lenguaje, ¿no? Interesante, ¿no? Tal vez a mí me hubiera gustado mucho un capítulo, ¿no, Pablo? Un capítulo donde desarrollaras más a fondo esta perspectiva, ¿no? Ahí mencionas vagamente un poco a Van Dijk, ¿no? Que pues es un autor muy importante desde los discursos, desde la teoría del lenguaje, ¿no? El análisis crítico de lo político, etcétera, ¿no? Ha empleado o ha aplicado en diversos sectores esa teoría. El primer capítulo lo dedicas a la psicopatía, ¿no? Un poco cómo se define, cómo se evalúa, cómo se diagnostica y por qué se asocia a la conducta negativa, ¿no? Que ese es como el último apartado con el cual cierras, subrayando, ¿no? Que es un error asociar o correlacionar, o mucho peor, ¿no? La causa-efecto, la psicopatología o lo psicopático a la conducta delictiva. Hablas en este capítulo de los problemas en los criterios, ¿no? Las distintas corrientes, como ya decíamos, ¿no? Que eso me parece fundamental, independientemente, como decíamos, de que hay un uso excesivo, hay un problema en la construcción de este concepto, y es allí donde tenemos que detenernos y reflexionar a un tan uso político que pues, prácticamente todos los conceptos sufren de eso, todas las teorías, ¿no? Es una de las características, de hecho, de las ciencias sociales, ¿no? Tú como autor puedes escribir un libro, puedes crear un indicador, un concepto, y ya después cuando lo arrojas a la sociedad, pues verás cómo lo interpretan o lo malinterpretan o lo exceden o lo desvían, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí el tema, ¿no? Y que me parece que es muy, muy importante en ese sentido el libro, es esta crítica que tú lanzas en el primer capítulo sobre cómo está construida
¿no? El tema de los sesgos, ¿no? Que ahora el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Sobre todo pensando en que la psicopatía suele ser una categoría que es utilizada en los dictámenes periciales para los casos penales. El tema de los sesgos ahora es todo un tema, ¿no? El metaperitaje, ¿no? La subjetividad impronta en el dictamen, qué tanto afecta, qué tanto no afecta, es algo que es muy importante discutir, ¿no? Y lo haces muy bien en ese primer capítulo. En el segundo capítulo hablas del etiquetamiento, de la normalidad y la desviación como estigmas. Ahí es cuando tú dices, ¿no? Tía, en un primer momento lanzas una crítica para decir, bueno, no hay un concepto único, es polisémico, tiene muchas fallas en su construcción y por lo tanto más bien es un estigma, ¿no? La psicopatía es un estigma. Sobre todo, y esto me parece muy interesante, ¿no? Cuando dices, porque en su determinación conceptual y en la construcción de sus características se encuentran, ¿no? Elementos asociados a estos conceptos de la normalidad, de la desviación, del etiquetamiento. Entonces, a partir de ahí es cuando vemos todas estas verificaciones que se supone deberían de tener las teorías, ¿no? Para saber si es ideología o es ciencia, ¿no? Hay que revisar la construcción y la relación discursiva de estos conceptos, que es lo que haces en este segundo capítulo, de la desviación, del etiquetamiento, de la estigmatización. Hablas también del error de cientificar, ¿no? Sobre todo desde un paradigma cuantitativo a la psicología y con ello también a la psicopatología, ¿no? Esta idea de la estadística, de los números, de las muestras, etcétera, de cómo se estandariza, ¿no? Porque lo cuantitativo, digamos, no tiene que ver mucho, y yo siempre peleo esa postura, ¿no? No tiene que ver solo con números, ¿no? Con estadística en sí, sino también con una visión del mundo, ¿no? Positivista, ¿no? Desde la cual, pues, el mundo está ahí, ¿no? Dado, hay que describirlo, hay que medirlo, hay que asociar sus elementos que articulados conforman un todo armónico, etcétera, etcétera. También esa visión, ¿no? La estandarización de estos instrumentos. Yo que ahora he participado en algunos peritajes en criminología, me he dado cuenta de eso, ¿no? De alguna forma hay una crítica de estos instrumentos muchas veces que se hacen en otros países, en otros contextos, ¿no? La necesidad tal vez de repensar, ¿no? en nuestras especificidades este tipo de instrumentos, ¿no? A la población mexicana con ciertas cuestiones. Por ahí me acordé de, hay autores que conocemos que en algún momento propusieron el HCR20, ¿no? Versión mexicana, casi le pusieron. Y cuando yo lo revisaba, pues veía que utilizaban un concepto que en ciencias sociales es muy fuerte, ¿no? La transculturalización. Y lo que yo veía es que, pues, de alguna forma, de entrada, partía tanto muy añejo de la cultura, de las creencias, y entonces nada más era, bueno, pues en el HCR20 original, pongamos, se habla de 20 indicadores, ¿no? Pues en el caso mexicano le vamos a incluir 3 indicadores más, ¿no? El machismo, entre otras cosas, ¿no? Y con eso ya logramos la transculturalización de los instrumentos estandarizados a la población mexicana, ¿no? Híjole, ¿no? La transculturalización tiene que ver con lo que hace el maestro Pablo, ¿no? La crítica de los constructos, ¿no? No solamente añadir uno, quitar otro, sino cómo están construidos, ¿sí? Y es allí donde está el trabajo más arduo que hay que hacer. Etiquetar la desviación a partir de la etnocéntrica escala de valores, ¿no? Que también es algo muy importante. La psicopatía de alguna forma está anclada, como les decía, a este sistema, esta estructura funcional al mundo, ¿no? A partir del cual en un primer momento pues surge lo bueno y lo malo, ¿no? En términos de política, lo que es normal y lo que es anormal, y a partir de ahí viene toda una estigmatización que casi siempre es a los sectores de mayor vulnerabilidad, ¿no? Una estigmatización. El tercer capítulo es el estigma de la psicopatía como forma de etiquetamiento y criminalización, donde hablas de esta cuestión que les decía, ¿no? El marco topológico, es decir, ubicar, ¿no? En dónde se encuentra el concepto, la categoría, el discurso más bien de la psicopatía en todo este juego de relaciones de poder, ¿no? Y yo ahí pensaba, ¿no? Por ejemplo, la normalidad, la desviación como criterio político en un primer momento, ¿no?
la ontología política, por ahí escribes, ¿no? Citas la ontología política, que a mí siempre cuando yo doy clases de criminológica siempre empiezo con el concepto de lo político, ¿no? No empezamos con el concepto de política, porque cuando ya hablas de la política ya dejas fuera las relaciones de poder, los conflictos previos a la ley, ¿no? Ya cuando hablas de política ya el gobernado y el gobernante ya están posicionados, ¿no? Entonces hay que discutir más allá, ¿no? De lo jurídico en este caso y de la política, lo que está detrás, ¿no? Lo que está siendo negado y que muchas veces genera un orden político clasista, selectivo, ¿no? Y va bajando hasta generar estas áreas, ¿no? Como la psicopatía. En un segundo momento, después de la desviación, ¿no? Como criterio político, yo diría la patologización como criterio médico-científico, ¿no? En tercer lugar, el etiquetamiento como criterio social y finalmente la criminalización como criterio jurídico. Entonces es un sistema, ¿no? Es todo un sistema en el cual la psicopatía tiene un sentido. La psicopatía contra etiquetamiento es en una muestra carcelaria, es el último capítulo, el cuarto, ¿no? Que la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. La forma en cómo se presentan los datos, ¿no? Sobre todo la estadística, me parece que pudo haber sido mucho más digerible, ¿no? Mucho más impactante en términos de gráficos, de lo visual, ¿no? Pero es una joya este último capítulo, ¿no? Todo lo que te tomó hacer las solicitudes de información a prácticamente todos los estados, a todos los centros penitenciarios, para conocer, nos dices, ¿cuántos internos de la República fueron diagnosticados, ¿no? Con trastorno antisocial o disocial o psicopatía? Nos hablas de que el instrumento, bueno, además de conocer cuántos, ¿no? ¿Qué procedimientos siguieron para concluir esto, ¿no? A esto tú le llamas la validez, que es fundamental, ¿no? Y nos vas diciendo ahí que, por ejemplo, ¿no? El PCL pues es el instrumento más confiable, ¿no? Y el MMPI, pues solo si es que se combinan ciertas escalas. Y finalmente vienen los resultados, ¿no? Dices que de 180,000 prácticamente internos en esos 30 penales, solo 31,000 fueron evaluados, ¿no? Que no sé si compartas esto, pero eso ya indica también algo, ¿no? La idea de esta infradiagnosticación, ¿no? Me parece que también es interesante, ¿no? Quienes hemos tenido la fortuna de entrar a prisión, a hacer investigación, muchas veces nos damos cuenta de eso, ¿no? Y ni tan siquiera conocen al criminólogo, nunca han hablado con el trabajador social y ya llevan 1 año, 2 años, ¿no? Me parece que, siempre lo he dicho yo, las prisiones en México no son de reinserción, ¿no? Son de custodia. Si tú miras el porcentaje de expertos o de trabajadores, prácticamente el 80-90% son policías, ¿no? El 5%, el 4% son psicólogos, criminólogos. Entonces, en términos numéricos, los centros penitenciarios en México no son para la reinserción, son para la custodia, ¿no? A pesar de lo que nos dice la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Dices que de esos 31,320, ¿no? Solamente 4,950 fueron evaluados con el diagnóstico antisocial y disocial y únicamente 239 con psicopatía, ¿no? Y hablas que de esas 239, tú lo analizas a partir de los criterios de validez, solamente podrían ser aceptables 30, ¿no? Entonces estamos hablando de un número muy pequeño, ¿no? Sobre todo respecto a lo que dices, ¿no? Esta tendencia a creer que todos los que están en prisión son psicópatas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego haces un cuadrado un poco como para verificar, ¿no? Para darle mayor sostenibilidad a esta conclusión, ¿no? A este dato que tú sacas de 30 solamente que podrían ser aceptables o más, ¿no? Ser interno no significa ser psicópata, ¿no? Lo repites en cada uno de estos análisis de casos. Y finalmente las propuestas, ¿no? Nos hablas en primer lugar de que hay que tener cautela ante los reportes oficiales de la desviación, esta idea como muy fenomenológica, ¿no? De poner entre paréntesis, ¿no? Me acordé mucho de Garfinkel, ¿no? Cuando hacía sus experimentos, etcétera, o de Schultz, en fin, ¿no? En segundo lugar hablas de la complejidad, ¿no? Es un tema que se toca en algún momento en la introducción, el prólogo, incluso el doctor Payá también hace mención del pensamiento complejo, ¿no?
que es allí donde tenemos que llegar, ¿no? Me parece que todavía estamos muy lejos del pensamiento complejo, estamos como en una etapa de visibilización, de reconocimiento de nuestras ausencias, de nuestros límites, etcétera, pero tenemos que, por supuesto, ir hacia la complejidad, ¿no? Que no significa, como dice el propio Morín, ¿no? Relativismo, ¿no? No significa decir, por ejemplo, esta idea de la delincuencia es multifactorial, ¿no? Eso no para nada es pensamiento complejo, ¿no? Es una salida falsa que se da ante la incertidumbre. No, el pensamiento complejo de alguna forma intenta involucrar, articular una serie de perspectivas, ¿no? No de una forma sumativa, sino de una forma mucho más efectiva, ¿no? Para mirar estos problemas de una manera más transdisciplinaria, más... 3, aceptar que la psicopatía, dices, no es un trastorno de personalidad, sino un conjunto de características de la personalidad que no representan ninguna normalidad. Y finalmente la última dice, revisar las sentencias fundadas en la psicopatía como criterio de alta peligrosidad y mayor probabilidad de reincidencia y reajustar la pena. Eso también me pareció muy interesante, ¿no? Por supuesto que dependerá mucho en las etapas en las que se encuentre el sujeto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el amparo, ¿no? Tal vez utilizando el concepto de violación y a partir de ahí, pues, reabrir el caso y generar un metaperitaje, ¿no? Sería un metaperitaje sobre esa conclusión que ya se dio. Y finalmente yo acabaría con algunas preguntas, Pablo, ¿no? Algunas inquietudes que ahí a lo mejor con tu experiencia y con todo esto que ya podrías como tal vez generar más dudas o responderlas, ¿no? El primero de ellos, fíjate, yo lo sentí un poco cuando, sobre todo, sí, concluía los capítulos y todo, sobre todo cuando haces esta idea, ¿no? De yo iré más allá de los 3 paradigmas, me situaré como en este enfoque del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿no? El libro no termina por ser lo que se denuncia, ¿no? Un poco, porque digo, al final de cuentas, está en el rollo del discurso científico, ¿no? El discurso incluso hasta positivista, ¿no? Sé que es bien complicado, ¿no? Es muy complicado tratar de alejarse, ¿no? De una forma que tu construcción no esté asociada, ¿no? De alguna forma directa o indirectamente a esa cuestión, ¿no? 2, la constatación empírica, por ejemplo, ¿no? Ya dije que es una joya, ¿no? El capítulo 4, en términos estadísticos, en términos numéricos, en términos incluso de conocimiento, ¿no? Dudo que antes de esa estadística que tú sacaste, la gente haya tenido un recurso para abordar esto a nivel nacional, ¿no? De cuántas personas y todas las solicitudes, o sea, ahí, por ejemplo, en todas las solicitudes que te dieron, podrías hacer otro libro, ¿no? Con esas diversas solicitudes. Pero, por ejemplo, yo me acordé mucho cuando yo presenté mi primer libro, allá en el INACIPE, que fue el de la política de seguridad, una evaluación de Calderón, que es un análisis de la política de Calderón desde una perspectiva de criminología crítica. Recuerdo mucho el comentario, ¿sabes de quién? De nuestro amigo, colega, crítico en nuestro país, se me fue el nombre, Gómez Tagle, ¿no? Tagle más bien, ¿no? Porque Gómez Tagle es Fernando Tenorio Tagle, ¿no? Fernando Tenorio Tagle. Y él me hacía un comentario porque precisamente yo en el primer libro hago un análisis estadístico, ¿no? Entonces él decía, la constatación empírica, la utilización de estas estadísticas es como jugar el juego del positivismo, ¿no? Ya sabemos que de alguna forma las cosas están así, ¿no? ¿Qué función tiene, ¿no? De alguna forma te preguntaría, ponerlo en gráficas o ponerlo en representatividad o utilizar la muestra, ¿no? Nuevamente como aceptando el juego del positivismo. Repito, eso es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque es difícil, sobre todo no teniendo tal vez otra perspectiva igual de dominante o igual de sólida que el positivismo muchas veces, ¿no? Pero bueno, esa es como una inquietud. Otra cuestión que igual y podrías como comentar es el dato arrojado, ¿no? El dato arrojado cuando tú hablas de todas estas solicitudes,
que son prácticamente que 30, ¿no? De los que tú dices, bueno, estos son aceptables. El dato arrojado en pocos sujetos de la psicopatía no es de alguna forma una constatación al argumento principal de la tesis, ¿no? Yo me pregunto, me hice esa pregunta. Porque entiendo que, como decíamos, ¿no? O sea, fundamentalmente en el estudio empírico lo que tú observas es que no todos los delincuentes son psicópatas, contrario a la creencia que se tiene socialmente y mediáticamente, ¿no? Pero igual hubiera sido interesante, ¿no? Que ese estudio hubiese sido tal vez dirigido más, o a lo mejor de eso que ya tiene se puede hacer un análisis mucho más profundo respecto al constructo y al diseño, ¿me explico? No tanto porque, vaya, yo lo veo así como el que no haya tantos estudios o tantos diagnósticos en psicopatía, pues al final de cuentas es positivo el argumento del libro, ¿no? Porque nos constata de que en efecto no se está... por ejemplo, si hubieran sido más de 10,000, ¿cómo lo hubieras interpretado? No sé, ahí te lo pongo, ¿no? Los mitos más bien son generados por un sector específico, ¿no? Por ejemplo, más media, las propias universidades, los colegios, ¿no? También hay como una línea futura, ¿no? Hacer también este análisis de cómo, sobre todo en el uso excesivo, en el uso político, en el uso social, ¿no? No especializado del concepto de psicopatía. Hoy abrimos el Facebook o las noticias y las notas están al por mayor, ¿no? Tu esposo es un psicópata, mira estos pasos para identificar a un psicópata, etcétera, ¿no? Y cursos y diplomados sobre psicopatía. Entonces, me parece que ahí hay un tema bien interesante de cómo el papel de los medios de comunicación, de las universidades, también, independientemente de factores socioculturales. Hay que inventar otro trastorno, Pablo, más fiel a lo que se quiere medir en la psicopatía, te pregunto, ¿no? Hay que inventar otro trastorno o mejorar ahí son como cuestiones que quedan ahí. Bueno, esto de la presentación de los datos estadísticos que te decía, tu opinión, por ejemplo, ahora que está también muy de moda el psicópata integrado, ¿no? Incluso creo que Vicente Garrido acaba de sacar un libro sobre el psicópata integrado, que es como esta idea de al final ellos van a tener la respuesta, ¿no? Es que no todos los psicópatas son delincuentes. Pero existe el psicópata, ¿no? Es como esta idea, ¿no? De cómo el propio sistema se responde a sí mismo y no deja entrar, en fin, ¿no? Otra también, fíjate, las críticas que haces a la psicopatía podrían trasladarse a otras categorías del DSM y al CIE, te pregunto, ¿no? Por ejemplo, a la antisocialidad o al disocial. Hoy sabemos que ya casi todo se tiene que meter ahí, ¿no? Y finalmente la estructura de esto es de los argumentos, ¿no? Un poco a lo mejor ahí, pensar un poco en cómo se estructuró. Tal vez, a mí, fíjate, me hubiera gustado que tal vez el primer capítulo hubieses solamente... O sea, en términos, lo haces, me explico, pero tal vez en la presentación, que un capítulo a lo mejor fuera dirigido a la crítica o a la discusión sobre el constructo, ¿no? Sobre cómo se construye, otro sobre el uso, ¿no? Tal vez penal o gubernamental de la psicopatía, sobre todo en esta parte de los diagnósticos, de la evaluación, de los dictámenes clínicos, y otro en el uso social que te decía, ¿no? Que vemos en los medios de comunicación o en las universidades, en los foros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero repito, es una obra que a mí la verdad es que me deja un sabor muy bueno en la boca. Lo disfruté mucho, ¿no? Repito, sobre todo porque no es usual leer o tener enfrente este tipo de obras desde esta perspectiva sobre un concepto tan mediático, donde pareciera que muchos le tienen miedo, ¿no? Como que hay mucho riesgo, mejor no hablamos, mejor lo dejamos así, que el río suene, que el río siga su curso. Y Pablo dice, no, a ver, un momento, hay que pararnos, hay que reflexionar más a fondo y repito, ¿no? Esta obra me parece que es de obligada consulta para no solamente aquellos que se dedican, ¿no? al análisis clínico, toda la parte del diagnóstico clínico, sino también a
prácticamente toda la población académica interesada en cómo o desde dónde explicar la violencia, la delincuencia, ¿no? Desde qué otras perspectivas, desde qué otros enfoques se puede hacer. Así que, pues, repito, yo muy contento. Felicidades, Pablo. Sé que no ha sido fácil. Es un muy buen libro, ¿no? Un libro bien escrito, un libro muy interesante, muy importante, y del cual nos das muchísimas ideas como para seguir la pista, ¿no? Ir pensando sobre estas propuestas, sobre todos estos conceptos que haces, y seguir investigando, ¿no? Seguir construyendo nuevo conocimiento sobre el tema. Así es que yo nuevamente agradezco a la asociación, agradezco a quienes están detrás, a quien funge como moderadora, en fin, a todos los que hicieron posible este evento que está, ¿no?, en transmisión. Y nada, le cedo el uso de la voz al maestro Pablo para que nos cuente un poquito acerca de lo que hay detrás de la obra y algunas cosas que comenté. Muchas gracias. Tiene su micrófono apagado, maestro Pablo. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, listo. Ok, gracias. Era lo que estaba hablando antes de que me dijeran, preguntando si me escuchaban. Bueno, gracias por tus comentarios, Alan. No esperaba menos al invitarte a comentarlo. No sabía que ibas a comentar, pero no esperaba menos de lo que comentaste. ¿Cómo se llama? Gracias por tus comentarios que me haces. Te agradezco. Sé que la presentación no tenemos mucho tiempo, hay muchas cosas que comentar, tal vez tú también te quedaste corto en los comentarios. Voy a tener que comentar, a lo mejor no lo que había pensado comentar, sino en función de lo que tú comentaste, me cambias el esquema de lo que yo pensaba comentar en la presentación, pero está bien, porque de todas maneras pues, no puedo ser exhaustivo en la presentación, ¿no? Hablar de todo lo que se dice el libro y por qué lo dice. El primer comentario que voy a hacer respecto a tus comentarios es que a lo mejor podría parecer que en el libro no me estoy no me estoy desmarcando del positivismo, porque manejo esta estadística, no esta chi cuadrada, pero mi investigación fue más cualitativa que cuantitativa. La chi cuadrada terminó estando para callarle la boca a los positivistas, y de una manera irónica. ¿Por qué? Porque al decir yo, a ver, son 180,000 y solo 30 diagnósticos válidos. Ahora, aunque yo manejo que hay ciertos diagnósticos, no manejo un número de diagnosticados entre trastorno antisocial, trastorno disocial y psicopatía. Aunque yo manejo un número de personas diagnosticadas con estos disque trastornos, entre comillas, no significa que solo se evalúe ese número de personas, se evaluó que fueron a los que encontraron con esos diagnósticos, pero yo supongo que se evalúa más, ¿no? Yo no pregunté, tal vez hubiera sido interesante preguntar a cuántos evaluaste, y de esos que evaluaste, cuántos salió que no tenían nada, y cuántos salían que sí tenían, ¿no? Entonces yo nomás pedí los que tenían esos 3 diagnósticos. ¿Y por qué pedí esos 3 diagnósticos? Porque son los que siempre se terminan asociando con psicopatía, aunque el trastorno antisocial y el trastorno disocial no precisamente son psicopatía. Por eso pedí esos 3, y creo que los evaluados fueron más. Ahora, esta chi cuadrada la metí porque digo, bueno, cualitativamente, sin tener que hacer ninguna referencia estadística, que la chi cuadrada es para ver cómo relaciona una variable con otra. En este caso fue ser interno o delincuente con ser psicópata, fueron las 2 variables que se pretendían correlacionar con la chi cuadrada en función de que una sea dependiente de la otra, sea causa de la otra. Lo hice como de una manera irónica, por un lado irónico, burlón al positivismo, y por otro lado para callarle la boca a los que me fueran a decir, es que no existe ninguna corroboración estadística, ¿no? Nomás estás basándote en tu subjetividad y en lo que tú piensas. ¿Por qué irónico? Porque de 180,000 personas internos en todos los estados de la República y en todos los penales, solo Michoacán y otro estado, no recuerdo cuál, no me contestaron. Desde Michoacán, porque nunca pude encontrar cómo conectarlos a través de la plataforma de la transparencia y del IFAI, nunca tuve manera de contactarlos. Y el otro estado que no lo recuerdo aquí, pero lo menciono ahí en el libro, ¿cuál fue?
me dijo que era información, ¿cómo se llama? Confidencial. Y les digo, pues, ¿cómo va a ser confidencial si todos me han contestado menos tú eres el único y solo te estoy pidiendo datos generales, ¿no? No te estoy pidiendo nombres, ni santos, ni señas para identificar a las personas. Y además, los primeros que me contestaron, que yo pensé que eran los que me iban a poner más peros y que no me iban a contestar, y fueron los primeros en contestarme ampliamente, fueron los penales de alta seguridad, los de concentrado, prevención y algo así se llama, que son los penales de alta seguridad, ¿no? De Almoloya de Juárez y esos fueron los primeros en contestarme. Bueno, entonces, cualitativamente yo decía, bueno, de 180,000 internos, 30 son los únicos que se pueden considerar como válido el diagnóstico de psicopatía, pues no necesito hacer más, ¿no? O sea, con eso queda demostrado, pero bueno, voy a hacer una chi cuadrada de una manera irónica, porque no es necesaria, y de una manera, pues, para que no digan que no lo hice a los positivistas. Aunque podría parecer positivista, tal vez que no me puedo desmarcar del positivismo, todo lo que escribo es desmarcándome del positivismo, totalmente desmarcándome del positivismo. Trato de tener una perspectiva no convencional, no institucional, no positivista, transdisciplinar, en el sentido, porque puedes entender la transdisciplina como desde dos puntos de vista. Un punto de vista que considera la transdisciplina como que todas las disciplinas que tocan ese objeto de estudio contribuyen en el conjunto de conocimientos sobre el objeto. Esa es una manera de entender la transdisciplina. Pero otra manera de entender la transdisciplina es romper los paradigmas y salirte de eso. Salirte de lo establecido, salirte de lo convencional y salirte de cómo estructuran las cosas los que establecen el estado de las cosas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de transdisciplina es que yo pensé este libro y también desde la deconstrucción. Es lo que estoy haciendo, no convencional, antiinstitucional, rompiendo paradigmas, transdisciplinar y de construcción. Es lo que estoy haciendo, y solamente cuando manejo esa chi cuadrada, pues podrías hablar que estoy siendo positivista. En todo lo demás no lo estoy siendo. Estoy rompiendo con el positivismo, hago comentarios que a lo mejor, como tengo que mantener un lenguaje y una manera de expresarme en el libro, me limito un poco en lo irónico y en lo burlón y en lo, no sé cómo llamarle, irrespetuoso en mi vocabulario, pues porque estoy escribiendo un libro, ¿no? Quiero aquí hacer un comentario que le hago a mis alumnos cuando les doy la materia de criminología en la Barra Nacional de Abogados. El primer día de clase les digo, así como el que no conoce su historia está condenado a repetirla, el que no conoce de epistemología, no la entiende y no sabe de qué se trata, está condenado a no entender nada, a hablar a lo tonto, de cosas que cree que entiende y que no entiende, sin ver más allá de sus narices y sacando todo de contexto. Y les digo, voy a calificar esfuerzo y criterio, no conocimientos. Porque yo con lo que les voy a enseñar a ti aquí es a romper con esos paradigmas y con esa programación que están programados a pensar todos, hasta yo lo estaba, o tal vez lo sigo estando, y creo que ya no, a romper, porque en función de los paradigmas positivistas, todos estamos estructurados, hasta los que casi no fueron a la escuela, están programados para pensar como piensan en función de los paradigmas positivistas. Y no sabes que lo estás, no sabes que lo estás. Entonces, como voy a romper con esos paradigmas en esta clase y voy a manejar las cuestiones desde un punto no convencional y todo lo que mencioné, de constructivo y no es que les falte capacidad, sino es que estoy yendo en contra de todo lo que ustedes creían. Y es muy difícil cambiar la manera de pensar y ver las cosas. A mí me costó años. Entonces les digo, por eso no voy a calificar conocimientos. Voy a calificar criterio y esfuerzo. No espero que de mi clase salgan sabiendo algo. Porque esto es una perspectiva que cuesta trabajo que caigan los 20. Pero espero dejar la semilla sembrada para que de aquí a un día, un año o a 1000 años, un día les caiga el 20 y digan, las cosas no son como me platicaron. Las cosas no son como me platicaron y solo son como les conviene a los que establecen el estado de las cosas. Entonces, esto es lo que trato de hacer con este libro. Romper con estos paradigmas y un poco burlarme de estas ideas que sí puede haber alguna relación, no digo que no lo niego, alguna relación neurobiológica, neuropatológica, neuroalgo, ¿no? Neurofisiológica, con la conducta. Sí, no digo que no la debe de haber, pero de eso
a que exista un determinismo biológico, hay mucho trecho. Pensar eso, pensar en estas ideas que piensan que la psicopatía, los delincuentes son psicópatas, o pensar que el neuroderecho, o que la neuroprevención, o que la neurodetección es ser un determinista biológico, y es regresarse al hombroso, cuando si esto fuera tan fácil, pues nada más así, a un heterosexual le quitamos la testosterona y lo volvemos gay, ¿no? O a un gay le aventamos un montonal de testosterona y ya se vuelve heterosexual, ¿no? No es tan fácil como eso. Sí, a lo mejor hay alguna relación con las conductas violentas y con la hiperactividad sexual y el líbido con la testosterona. Sí, no lo dudo porque se han visto en los estudios que esto se incrementa en esas actividades, pero no lo determina. Si eso fuera así, ¿cuántas veces se ha intentado castración biológica o química y no funciona? El violador sigue siendo violador. O inclusive, o sea, yo tengo como hobby, mucho tiempo fue mi actividad principal, el entrenamiento de perros de ataque, perros de protección, soy especialista en eso, soy agitador es ponerse el traje y que el perro te ataque. Y he visto muchos casos de veterinarios que en perros agresivos dicen, cástralo, y el perro sigue siendo agresivo. Y nunca se les quitó. Y lo único que lograste fue un buen semental para perros de protección y de ataque, pues ya no lo puedes reproducir, ¿no? Bueno, estoy atacando esta posición porque para mí es regresar a lo lombrosiano. Ataco estas posiciones como, por ejemplo, no sé, que fue una de mis motivaciones, describir esto, o sea, romper con todos estos paradigmas que se basan en lo biológico, fisiológico, discurso de salud, cuando no va por ahí. Y se basa, por ejemplo, no sé, no leen las letras chiquitas, no sé, por ejemplo, tengo un artículo en el INACIPE publicado sobre el protocolo de Estambul, y algo de lo que yo menciono en el protocolo de Estambul es que hay quien sigue creyendo que es un manual, cuando el protocolo de Estambul, en sus mismas partes, dice que le deja al evaluador cómo va a evaluar, qué pruebas va a hacer o qué va a hacer para evaluar, se lo deja a su criterio, no le dice qué hacer o cómo hacerlo, describe cuestiones relacionadas con los hechos de tortura, ¿no? Y cuestiones que hay que considerar, pero no dice cómo evaluar. O sea, sus directivas son más difusas que básicas para evaluar tortura, no es un manual y siguen creyendo que la psicopatía es un trastorno, cuando, por ejemplo, y ni siquiera están en letras chiquitas, tanto en el DSM como en el CIE, que son los manuales diagnósticos para evaluar trastornos mentales, aunque el CIE incluye trastornos que no son mentales, y no están en letras chiquitas, te dice algunos criterios para considerar que algo es un trastorno, ¿no? Y entre algunos criterios voy a mencionar solo uno o dos. Uno dice, para que sea un trastorno, a la persona que lo padece le tiene que ser disruptivo, o sea, lo tiene que discapacitar y hacerlo disfuncional en cierto grado, y además serle implacentero, causarle cierta incomodidad, entre otras cosas, ¿no? Y yo te diría, pues un psicópata no siente nada de eso. O sea, un psicópata integrado o no integrado, es un alien, o es un Terminator, está súper adaptado para adaptarse al entorno que tenemos que sobrevivir contra un entorno no fácil, está súper adaptado para eso. No siente remordimiento, todas sus características. Y eso no le causa displacer, ni culpabilidad, ni nada. Entonces, él no tiene un trastorno. Desde lo que define un trastorno, a partir de los trastornos, de los diagnósticos para diagnosticar trastornos, eso no es un trastorno, un psicópata no tiene un trastorno. Además también toco, por ejemplo, Michel Foucault, en este libro de Jean-Pierre Rivière, habiendo asesinado, matado, algo así, a mi hermana, y a mi mamá y a mis hermanas, algo así. En este libro, Michel Foucault dice lo siguiente, voy a tratar de ser un poco textual, pero pues no lo voy a recitar de memoria porque no me lo sé de memoria, pero voy a dar la idea, y tal vez voy a decir algunas cosas que Foucault no dijo, porque en ese entonces no existía el pozolego ni el mucho orejas, ¿no? Pero Foucault dice en este libro, ¿por qué es tan difícil para la gente aceptar que por ahí puede andar, por la vida puede andar mochorejas y pozoleros y Jack el Destripador y el que quieras, y son perfectamente normales? ¿Por qué para la gente es tan difícil aceptar que puede haber gente que hace eso y no tiene ningún trastorno? Ya Hannah Arendt lo decía en de la banalidad del mal, en este concepto de la banalidad del mal, ¿no? Un ensayo sobre la banalidad del mal, ¿no? Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal, ¿no? Que terminan, estas dos cuestiones, lo que decía Foucault y lo que dice Hannah Arendt,
termina remitiendo a que el peligroso son los normales, no los anormales, ni los patológicos. Y dice Foucault, ¿por qué a la gente no le intriga? Por ejemplo, porque yo soy criminólogo, soy psicólogo, o entreno perros, o porque alguien es mecánico. Ahí la gente no piensa, algo debe de estar mal para que ese sea mecánico, ¿no? Ah, pero si es un 8 orejas, algo debe de estar mal. Y no les cabe, pues, porque no necesariamente nada va a estar mal. Es una persona, pues, que así es, como el tiburón que come carne y no le queda de otra porque su sistema digestivo no va a digerir otra cosa. Y si es como esta película de Buscando a Nemo, ¿no? Que un par de tiburones dicen, los peces son amigos, no comida. Y vas a caer en ese discurso, pues, a ver, tu sistema digestivo no está hecho para otra cosa, aunque no esté chido, pues tienes que comer peces, ¿no? No lo haces para otra cosa, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Hay personas pues que así son, y no tiene, ¿cómo explicarme? Pues no está chido para los que no somos así, vamos a ser sus víctimas, pero no hay ningún trastorno ahí, o sea, a ellos no les conflictúa. Y partiendo de un concepto de la terapia es, a ver, si ese es gay, o si ese es psicópata y es mucho orejas, a ellos no les conflictúa para nada. ¿Quién está la terapia? ¿A ti que te conflictúa que ellos sean así? O sea, ¿desde quién? ¿Desde dónde y para quién, no? ¿O quién lo dice? ¿Quién la necesita? O sea, parto de esto, ¿no? De que la psicopatía sí es una manera de ser, de relacionarse, sí existe como una manera de ser, de personalidad, pero no es un trastorno. Ahora, no me saco de la manga. Internacionalmente hay personas que han escrito sobre esto y han llegado, inclusive que hicieron un estudio como el que yo hice, y han llegado a las mismas conclusiones. O sea, los psicópatas en la población general son una minoría, son como el 3%, una minoría. O sea, los estudios varían, ¿no? Pero el 3%, 5%, es una minoría. Y de los que son psicópatas, es una minoría de ese 3% que son psicópatas, que son delincuentes. Sí, a lo mejor caracteriza a la psicopatía el ser antisocial, pero no necesariamente el ser delincuente. Y hay varias investigaciones europeas, gringas, países estos que estaban atrás del muro de Berlín, del muro ruso, ¿no? Antes de que cayera Rusia y etcétera, la Unión Soviética, etcétera, que hicieron investigaciones de este tipo y llegaron a la misma conclusión. O sea, la mayoría de los delincuentes no son psicópatas. Es un error, o sea, estadísticamente, así como hablando globalmente y tratando de hacer como un promedio, los psicópatas, la probabilidad de que seas criminal y seas psicópata es del 0.003%. O sea, es mínima. Es mínima. Entonces, yo trato de combatir estos conceptos, ¿no? Estos conceptos que patologizan y que tratan de justificar un discurso y además avalan todas estas ideologías redes, ¿no? De rehabilitación, resocialización, reinserción, que desde 1900 quedó demostrado que no funcionan. Y lo poquito que funcionan es cuando controlas las variables, o sea, cuando estás en el ambiente controlado, porque solo es un condicionamiento. Fuera de eso nada más no funcionan. Y estar pensando en un discurso de salud, pues no va por ahí. O estar pensando en un discurso, en una promesa política de rehabilitación, reinserción, reeducación, resocialización, todo eso, pues tampoco va por ahí. O sea, no se puede por ahí, es más complejo que eso. O sea, es la dicotomía entre el deber ser y el ser. No puedes cambiar el ser desde el deber ser, y es lo que pretenden todas estas ideologías ¿no? Entonces, un poco de esto es lo que trato de manejar en este libro, y trato de basarlo, y trato de apoyarme un poco en cuestiones empíricas cuando pido esta información a los penales. Y bueno, retomando algunas cosas de las que decías, por ejemplo, yo me desmarco de la práctica clínica. O sea, sí considero que para hacer este tipo de evaluaciones y peritajes hay que ser clínico de base, pero no para hacer clínica. Pero si no eres clínico no vas a saber qué hacer, ni vas a saber qué buscar ni qué encontrar, pero no vas a hacer clínica. En cuestiones forenses no vas a hacer clínica, porque si haces clínica te estás remitiendo a este discurso de salud médico-biológico, de salud, ¿no? De salud, y donde los delincuentes tienen que tener algún trastorno. Te estás cuando no, los delincuentes son normales. También Howard Becker lo maneja en esto de los desviados, ¿no? Los delincuentes no son desviados, son normales, ¿no? Que los quieras hacer como anormales, pues es tu rollo, ¿no? Es el discurso que justifica la intromisión penal, ¿no? Pero
pero no va por ahí, o sea, no va por ahí. Entonces yo me desmarco de la práctica clínica, pero hay que ser clínico para saber qué hacer. Si fueran cuestiones clínicas, estamos hablando de inimputables. Y entonces la clínica solo tiene cabida en lo forense para marcar si eres inimputable o imputable. Y si sale que tienes algún trastorno, pues casi estamos rayando, si no en la inimputabilidad, por lo menos en la semi-inimputabilidad, ¿no? Pero no, los discursos clínicos y los diagnósticos sirven para hacerte imputable, no para hacerte inimputable o semi-inimputable. ¿Sí me explico? O sea, es algo que le llaman como la hermandad del control, ¿no? Entre derecho penal y la psiquiatría, ¿no? Otra de las cosas que tocaste, las personas, la editorial, Sapien Literatum, pretenden, para ellos, lo que significa Sapien Literatum es literatura sabia, ¿no? Pero tal vez, como es latina, a lo mejor también tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? De lector sabio o algo así, ¿no? Para otra cosa que decías de pequeña muestra, pues no es pequeña, fueron 180,000, ¿no? Todos los que había. Todos los internos que había de los que me contestaron, ¿no? Entonces, que es bastante grande, ¿no? Creo que bastante grande. Ahora, ¿qué hubiera hecho si me salen 10,000? Pues hubiera hecho el análisis, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar ese análisis si me salen 10,000, ¿no? Pero salió lo que yo esperaba, que iba a ser una minoría. Una minoría o nada, ¿no? Salió lo que yo esperaba, pero si hubiera salido que son los 100,000, y además la manera de evaluar es la correcta, no puedo decir que fueron mal evaluados, pues diría, bueno, pues estoy equivocado. O sea, hago toda esta disertación, de todas maneras hubiera publicado, pero la estadística me contradice, ¿no? Eso hubiera dicho, pues no quiero tener la razón, ¿no? Sino quiero encontrarla y conocerla y de quien la tenga, ¿no? No me quiero montar en mi macho de qué es lo que yo digo, ¿no? Acepto que igual yo estoy equivocado y el otro tiene la razón, cosa que los positivistas no aceptan, ¿no? Tienen que tener la razón porque buscan paraísos de certeza, buscan tener el hilo negro en la mano y buscan recetas de cocina. Y por eso todos sus paradigmas estos de la clasificación, categorización, objetividad, medir, que sea observable, repetible, etcétera, ¿no? Todos estos paradigmas positivos, entre otros que se me van, ¿no? Bueno, eso hubiera hecho si hubieran salido otros números, ¿no? Hubiera dicho, bueno, la experiencia dice esto. Ahora, por ejemplo, las cuestiones son tan ideológicas y no nos damos cuenta. Cuando yo hablo de ciencia, yo estoy atacando el concepto de ciencia en este libro, pero ciencia entendida como positivismo. Porque nos han enseñado que la ciencia es el método científico, o sea, el método del positivismo, de planteamiento del problema, observación, hipótesis, ley, experimentación, Cuando este es el método positivista, nada más. Pero la epistemología tiene muchos más métodos, ¿no? No es la única epistemología que existe. Es más, en lugar de llamarse el método científico, como el método, es el único método científico que hay, debería llamarse el método empírico o experimental porque se basa en la experimentación. O sea, no es el método científico. Y tan existe, esto lo toco por esto de la ideología que comentabas, ¿no? Estamos tan atravesados por la ideología y programados para pensar como pensamos, que he visto gente que dice que según va a ser de construcción y va a romper los paradigmas, y hace algo diferente, pero en función de los paradigmas. Y no lo rompe. O sea, pues eso no es de construcción, eso no es romper paradigmas. Y la ideología es tal que, por ejemplo, para mí, a todas las personas, inclusive a mis alumnos, les pregunto, a ver, ¿qué es ciencia? Y entonces me empiezan a dar una serie de definiciones que dicen, ¿no? Y dentro de la definición siempre terminan llegando la mayoría de las veces al método científico, ¿no? Planteamiento del problema, observación, experimentación, hipótesis, ley, etcétera, ¿no? Teoría, etcétera. Pensamiento inductivo, deductivo. Terminan llegando a eso. Cuando para mí la definición de ciencia no positivista es un conjunto de conocimientos sobre un objeto de estudio y sobre un método de estudio. ¿Cuál método? Pues depende de la epistemología que estés usando. Si te terminas refiriendo como método al planteamiento del problema, experimentación, está siendo positivista. Bueno, ¿por qué hablo todo esto? Porque hablaba de la ideología. No sé si ya haya cambiado, pero hace unos años se me ocurrió buscar la definición de ciencia en la RAI, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y decía, ciencia es un conjunto de conocimientos en base a un objeto de estudio, y luego empezaba a describir el método científico. Y dije, no puede ser posible. Perdón la interrupción. ¿Sí? Tenemos 5 minutos, por favor. Ok, sí. Bueno, no Gracias. Puede ser posible. Hasta el RAI está ideologizado.
Bueno, y tratando, porque ya tenemos poco tiempo, tratando de tocar algunos de los otros puntos que manejaste, bueno, creo que ya los manejé en general todos. El último que toco, y luego ya me refiero a mis motivaciones del libro, dos que toco. A veces a mis alumnos les digo que les doy lecturas de artículos que me publicaron y tienen que exponer, y dicen todo lo que yo no dije. A ese grado se desvirtúa lo que el autor dice. Basándose en lo que está escrito, lo repiten y cuando interpretan qué quise decir, dicen todo lo que yo no quise decir. Igual pasa cuando hacen esta corrección de estilo. Yo soy enemigo de las correcciones de estilo en las publicaciones. Terminan cambiando lo que dije. Y la otra, cuando menciono que hay que tener cautela, lo menciono porque hay un término que se llama verifobia. Ya no voy a meter mucho en eso de la verifobia por el tiempo, pero en las cuestiones forenses y penales no buscan el esclarecimiento de los hechos. Buscan demostrar la teoría del caso que tiene el que acusa y el que defiende. Y eso no es esclarecimiento de los hechos. Y si se hace justicia cuando se aplica la ley, aunque no haya habido justicia. Y bueno, para ya no alargarme porque falta, mi motivación de escribir este libro fue precisamente romper con todos estos paradigmas y estas visiones y hacer una deconstrucción, principalmente del término, ¿no? Que a lo mejor a muchos les va a chocar, y principalmente a todos los que defienden estos neuroderechos, y neuroprevenciones y neurodetecciones. He hablado con amigos biólogos, y ya no me voy a extender en esto por el tiempo, pero me han platicado una serie de cuestiones que tienen que ver con la biología, donde hace casi imposible, por lo menos en estos tiempos, habría que tener una tecnología casi de Dios, para poder tener esta neurodetección y neuroprevención y todo esto que pretenden estos neuroderechos y todas estas visiones neuronales, ¿no? Que solo nos terminan remitiendo al hombroso, al primer nivel de la criminología, clínico e individual, cuando no es por ahí, y terminan dejando el pensamiento complejo por fuera. Bueno, tenía más cosas que decir, pero por el tiempo y esperando no pasarme, aquí le dejo. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por sus comentarios. Muchas gracias por esta gran conferencia. Fue una presentación muy interesante y muy nutritiva para todos los que vamos a leer el libro. Estamos muy interesados en leer sus palabras y sus ideas y de verdad le agradecemos el tiempo. A todos los que están presentes les recordamos que el libro está disponible en Amazon y lo pueden conseguir directamente en el link que les vamos a proporcionar. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y a los catedráticos de hoy. Y pues eso es todo por nuestra parte. Les agradecemos su tiempo y esperamos leer pronto el libro.